Ella quería estar hoy aquí, pero me ha pedido que oremos por ella. Y así será, hermano Freddy. Vamos a estar orando por ella. Que Dios pueda bendecir a los hogares. Y que Dios bendiga también a nuestros jóvenes, a los solteros, quizás a los viudos también, para que establezcan hogares conforme a la voluntad de Dios. Hogares donde reine la paz, el amor, la fraternidad. Vamos a entrar en materia en la palabra de Dios y voy a pedirles que inclinen sus cabezas un momento para que sea el Señor ahora. Señor, habla en esta hora. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y que el mensaje de tu palabra, Señor, sea tuyo, no de un hombre. Que el hombre quede escondido bajo tu velo y que tú seas quien impacte nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de esta mañana, voy a pedirle que le bajes un poquitito, gracias. El tema de esta mañana titula La organización del pueblo de Dios. Gracias, la organización del pueblo de Dios. Y ustedes escucharon antes de comenzar el tema a nuestra hermana Loida, quien leía la lectura bíblica, y que algunos dirían, bueno, ¿y cuál es el propósito de esa lectura bíblica? Primero, ¿por qué tan larga? Y segundo, ¿por qué tantos nombres? No crean que la idea es que ustedes le pongan nombres a sus hijos, no es esa la idea. La idea de la lectura es para que apreciáramos que el pueblo de Israel era un pueblo organizado. Y el que estaba detrás de esa organización era el mismo Dios. Y cuando el pueblo debía salir a marchar, no salía cada uno por su lado, sino había un orden de marcha. Cada uno en su lugar. Cada uno siguiendo su bandera. Todo en el universo tiene orden. Todo. Saben, las personas que no son ordenadas y tienen que vivir en comunidad sufren. Y quizás usted tiene en casa a alguien desordenado o desordenada. Y por el desorden de esa persona todos los demás sufren. Si alguien es desordenado al conducir en la ciudad de Nueva York, los autos que están alrededor también ¿qué? Sufren. Si usted es desordenado en sus hábitos alimenticios, sufre. Y su salud se ve afectada. El desorden trae sufrimiento. El desorden trae dificultades. Pero cuando Dios creó las cosas, Dios las creó con un propósito especial. Dios puso este universo en completo orden. Por eso tenemos que aprender de Dios. Niños que me escuchan. Y de paso voy a hacer un paréntesis aquí. Nosotros les enseñamos a los niños cosas maravillosas. Aquí vienen a sus clases. Cuando paso por las clases de esas maestras tan esforzadas. Pero yo quiero decirles a los padres que hay algo que es bien importante que enseñemos a nuestros niños. Es que ellos aprendan a disfrutar de la palabra desde que están muy pequeños. No permita que su hijo esté jugando con tablets o celulares ahora. Y yo lo invito en el nombre bendito de Cristo, y por eso hago este paréntesis, a que su hijo comience a disfrutar de la palabra. Cuando usted llegue a la casa, en el comedor, cuando van a comer o aquí mismo, cuando usted va a almorzar abajo, hágale preguntas sobre lo que escuchó. Y si él le contesta, prémielo. Dele 50 centavos, dele $1, si puede hacerlo. Y usted va a notar que si usted lo estimula, el sistema de recompensas es el mejor sistema para lograr que un hijo obedezca. Y si usted estimula a su hijo, él va a comenzar a desarrollar el hábito de prestar atención al culto. Yo creo que no hay nada de malo en darles a los niños hojitas para dibujar.
Pero creo que de esa manera estamos evitando que el niño genere la cultura de atención. Y entonces luego decimos que nuestro hijo fue diagnosticado con problemas de atención. Pero si el niño desde pequeño, el niño puede llegar a hacer todo lo que tú como padre quieras. Estamos viviendo una crisis en la iglesia. Y es que los niños llegan a la universidad y ya no quieren venir a la iglesia, crecen, van a la universidad y después de que van a la universidad no quieren volver a la iglesia. Y la pregunta es si los causantes de ese problema no somos nosotros, los mismos padres. Ahora, cuando yo llamo la atención, cierro mi paréntesis. Cuando llamo la atención a los niños, niños escuchen, el orden es fundamental. Y quizás estoy pensando que vamos a hacer dinámicas de aquí en adelante para lograr que los niños presten mucha atención a los sermones. Quizás voy a premiar cada vez que diga una palabra. Eso lo voy a hacer a partir del próximo sermón. Porque vamos a ayudarles a ustedes como padres a que tengan hijos atentos. Pero el orden, no lo voy a hacer de una vez porque no vine preparado para hacerlo, pero la próxima lo voy a hacer y voy a premiarles. Pero el orden es fundamental. Si usted es un niño desordenado, va a tener problemas en el futuro. Va a tener problemas en su estudio, va a tener problemas cuando sea un empleado, va a tener problemas y quizás nunca pueda llegar a ser un jefe. Porque los que ocupan posiciones de avanzada siempre son personas organizadas. Pero es que el principio del orden es divino. La ley del orden en el universo es creada por Dios. Y vemos orden en cada cosa de la naturaleza. Dios estableció leyes para que todo se mantenga y funcione, por ejemplo, en nuestro planeta. Es impresionante cómo un movimiento tan sencillo del planeta Tierra genera las estaciones. Y ese movimiento tan sencillo nos lleva a tener o mucho frío o nos lleva a tener mucho calor. Pero Dios dejó leyes suficientemente claras para que el frío no sea tan fuerte que nos mate, o quizás el calor no sea tan fuerte que nos mate. Lastimosamente el hombre está destruyendo el planeta. Y eso ya no es culpa de Dios, eso es culpa del hombre. Pero Dios ha querido que disfrutemos de este planeta. Y para eso estableció un orden. La Tierra está en el lugar del sistema solar exacto para que pueda haber vida. Por eso no hay vida en los otros planetas. Porque son o demasiado fríos o demasiado calientes, como en el caso de Mercurio y de Venus. Así que la organización es requisito indispensable para el éxito. Y yo quiero hablarles de esa organización. Comenzando de que en el cielo todo se maneja en orden y armonía. Los ángeles están marchando ubicados por huestes angélicas. Y en el cielo tenemos arcángeles, tenemos querubines, tenemos serafines, tenemos ángeles. Hay una jerarquía que permite que ese orden haga que todo se mantenga de la misma manera. Y Dios de la mejor manera. Y Dios quiere que el orden del cielo sea emulado o imitado por su pueblo en la tierra. Y cuando Israel es organizado para comenzar a ser una nación diferente, una nación especial, eso es gracias a la organización. De paso, hoy en día, por eso los judíos son admirados en todo el mundo. Porque su orden ha hecho que una nación tan pequeña, y los judíos, que no son más de 15 millones en el mundo, en Israel solo viven 8.7 millones, pero que una nación tan pequeña sea una nación tan poderosa en el planeta Tierra. Pero todo eso está en los principios establecidos desde el pasado. Y tengo que decir algo con tristeza, no para que ninguno de nosotros se sienta mal, pero lastimosamente la gran mayoría de nosotros nacimos en culturas desorganizadas. ¿Están recordando el tránsito en sus países? ¿Recuerdan cómo en sus países algunos motociclistas se atraviesan y
¿Se dan cuenta cómo algunos pasan los semáforos en rojo? ¿Se acuerdan en sus países cómo algunos parquean en cualquier lugar sin importar lo que diga el otro? Y yo les hago una pregunta. ¿La desorganización incomoda? ¿Molesta? ¿Daña? ¿Produce muertes? ¿Accidentes? Pero la organización está llena de beneficios. Y por eso quiero hablarles de la organización de Israel, porque Dios en su infinito amor organizó ese pueblo para que aprendamos de él. Dios se propone que aprendamos lecciones de orden. Voy a usar la Biblia, así que ustedes van a abrir sus Biblias porque vamos a comenzar a mirar varias cosas. Y quiero que la tengan abierta en Números 11. Números 11. Y por favor comparta con alguien al lado. Y si usted la tiene en su celular, no hay ningún problema. Ponga su celular en mute, en silencio, pero entonces esté atento para que podamos juntos compartir la escritura. Números 11. Téngalo en el versículo 16. Pero aún no lo vamos a leer, pero téngalo, ya voy a comenzar ahí. El gobierno de Israel, lo primero que quiero hablarles de la organización de Israel es que Israel tiene un gobierno organizado, o tenía, o todavía tiene, pero hablemos del Israel del pasado, del Israel bíblico. Un gobierno organizado, delineado y guiado por Dios. Los gobiernos deben ser organizados para que las cosas funcionen, para salvar vidas, para que el éxito venga como consecuencia de ese orden. La organización más cabal estaba en Israel. Dios, número 1, el centro de la autoridad. Número 2, Moisés, el caudillo escogido por Dios para guiar al pueblo. Número 2. Número 3, 70 hombres fueron escogidos de entre los ancianos como un consejo para que ayudaran a Moisés. Y se les llama 70 ancianos. Números 11, 16 al 17. Dice el Señor en su palabra. Números 11, 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Amén. Dios quiere que su poder esté sobre hombres y mujeres para que lideren al pueblo. Ese poder que estaba en Moisés, Dios quería ponerlo también en los ancianos de Israel, para que ellos ayudaran a guiar el pueblo. Qué maravilloso ver cómo Dios pone ese orden. Dios, Moisés, ancianos, pero ahí no para el orden de Israel y el orden del gobierno. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario, quienes ministraban las cosas del santuario. Pero también había jefes, principales. Éxodo 18, vayan conmigo a Éxodo 18. Una de las citas de organización de Israel quizás más importantes que encontramos en la escritura. 18 del 25 al 26. Éxodo 18 del 25 al 26. Dice el Señor en su palabra. Dice el Señor: escogió Moisés hombres de virtud entre todo Israel y los puso sobre el pueblo como jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre ¿quién? Y sobre 10. Miren cómo se organizó el pueblo. Una cabeza sobre 1000, una cabeza sobre 100, cabeza sobre 50, cabeza sobre 10. En otras palabras, el liderazgo estaba compartido entre todo el pueblo. La información llegaba de manera extraordinaria. El que era cabeza de 1000 juntaba sus cabezas de 100, daba la información. El que era cabeza de 100 juntaba sus cabezas de 10, daba la información. De esa manera la información corría. De esa manera el liderazgo era compartido. Ese es un pueblo organizado. Y así debe andar el pueblo de Dios hoy en la tierra. Organizado. Y así como había jefes y principales, también había otras personas que hacían diferentes tareas en Israel, funcionarios. En resumen, la organización presentada en la Biblia tiene como propósito mostrarnos hoy que debemos actuar de esa manera, que debemos ser un pueblo como fue el pueblo de Israel. Pero no solo estaban organizados en su gobierno, estaban organizados en sus ejércitos también.
Y lo vimos en la lectura bíblica de hoy, ¿no? Porque era una lectura de propósito. Y dice el Números 10, versículo 11. Números 10, versículo 11. Y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según la orden de marcha. La orden de marcha era dada y cada uno movía a su gente. Escuchen, cada líder movía a su gente. El líder de 10 movía a sus 10. El líder de 100 movía a los suyos. El líder de 1000 movía a los suyos. Así era como Israel se movía y se organizaba para partir. Pero ese ejército estaba compuesto también por oficiales, por capitanes. Los oficiales, ¿quiénes eran? Los que daban las órdenes generales antes de ir a la batalla. Eran los que delineaban la estrategia de batalla. Deuteronomio 20, vayan conmigo, Deuteronomio 20. Deuteronomio 20, versículo 8. Dice el Señor. Deuteronomio 28. Después volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso o miedoso y pusilánime, que se vaya y vuelva a su casa, para que no apoque el corazón de sus hermanos, como ocurre con el corazón suyo? Algo interesante aquí. Los oficiales tenían la orden de decir: si hay alguien aquí miedoso, si hay alguien aquí que no es capaz de moverse ni de actuar, no vaya a la guerra, porque va a desanimar a los demás. ¿Será que eso pasa en la iglesia hoy? ¿Tenemos gente negativa también? Claro. Que cuando se lanza un plan, un proyecto, todo lo están criticando. Y esa gente pusilánime, los oficiales decían: no vayan, ellos no pueden ir a la batalla. ¿Para que desanimen a otros? No. Así que los oficiales delineaban, hacían la estrategia, pero ahora los capitanes hablaban. Ahí mismo, vayan al versículo 9. El versículo 9 dice: y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Así que los oficiales delinean la estrategia y los capitanes se mueven a la batalla con la gente. Orden, organización. Y estaban los soldados. ¿Quiénes eran los soldados? Los mayores de 20 años. Los que podían ir a la guerra. Antes de 20 años no se llevaba a nadie a la guerra. Y la palabra del Señor también lo muestra. Números 1:3. Vayan conmigo rápidamente. Números. El libro de Números. El capítulo 1. El versículo 3. Dice el Señor en su palabra: de 20 años para arriba, tú y Aarón registraréis a todos los que pueden salir a la guerra de Israel, según el orden de sus ejércitos. Y lean conmigo, para que quede claro que Israel estaba organizado, su gobierno, estaba organizado su ejército, pero no solo eso, estaba organizado el campamento donde vivían los israelitas. Ahí mismo en Números, quiero que vayan al capítulo 2, el versículo 2, Números 2:2. Los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Y ahora el verso 17. Verso 17. Luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas. En medio de los campamentos, en el orden en que acamparon, así marcharán cada uno con su bandera. Orden. Oye, ¿saben? ¿Qué creen ustedes si en un ejército solo un soldado decide traicionar al ejército? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué creen ustedes si en una orquesta sinfónica con 100 instrumentos o quizás más, 2 o 3 deciden tocar lo que quieran por su lado? ¿Qué creen ustedes que si en una carrera de relevos por equipos, uno de los corredores decide correr la carrera en sentido contrario? La única manera para conseguir el éxito es el orden. Dios lo sabía, lo enseñó a Israel e Israel lo vivió. Y hasta en la manera como acampaban eran ordenados.
Ustedes pueden leer todos Números 2, pero miren. Hacia el oeste, hacia el este, hacia el oriente estaban 3 tribus. Judá, Isaacar y Zabulón. Eso está del versículo 3 al versículo 9. Hacia el sur había 3 tribus. Rubén, Simeón y Gad. Eso está del versículo 10 al versículo 16. El tabernáculo con los levitas estaba en el centro del campamento. El 17, ya lo leímos. Hacia el occidente o hacia el oeste estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Eso es del versículo 18 al 24. Hacia el norte estaba Dan, Aser y Neftalí. Versículo 25 al 31. ¿Cuántas tribus hay ahí? No hay 12. ¿Cuántas tribus hay? Tampoco. 4 grupos. Unos en el norte. Hay 13 tribus. Porque son las 12 tribus más la tribu de Leví. Son 13. Ahí está en Números 2. La tribu de Leví estaba dedicada solamente al tema del sacerdocio. 12 tribus iban a la batalla, los levitas no. Y esas 13 tribus organizadas para servir a Dios y para ser exitosos. ¿Cómo cree que alcanzaron la tierra prometida? Pero eran organizados también en el santuario. En el santuario, los levitas eran los que tocaban las cosas sagradas. Los levitas armaban y desarmaban el santuario. Y Leví tuvo 3 hijos. Y esos 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, se distribuyeron por sus descendientes los trabajos del santuario. Miren, por ejemplo, los gersonitas, los descendientes de Gersón, se les había confiado el cuidado de los velos y del cortinado en general. Los coatitas, descendientes de Coat, tenían la obligación de cuidar el arca y el resto del mobiliario. Los meraritas, descendientes de Merari, tenían a cargo las columnas, los zócalos, las tablas y las otras partes que conformaban el armazón del santuario. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Eso es organización. Yo pregunto, ¿en tu casa cada uno sabe lo que tiene que hacer? Solo pregunto. A mí en mi casa me toca tender la cama cuando yo estoy en la casa. No, esa es mi tarea. Claro. Sé que tengo que levantarme cuando mi esposa está trabajando, ayudarle a hacer el desayuno. Eso es mi tarea. Ella lava los baños porque ella es más escrupulosa que yo. Esa es la tarea de ella. Las hijas ayudan a hacer aseo, saben cuál es, porque esa es la tarea de ella. Y cada una sabe quién es la que tiene que barrer, quién es la que tiene que pasar el mapo. La pregunta es si cada uno sabe lo que tiene que hacer en la casa. Porque si en la casa no hay un orden, no estamos preparando gente para que viva conforme a la voluntad de Dios. Ahora, escuchen lo siguiente. Quiero rápidamente destacar aquí 4 cosas. Número 1, atención. La organización tiene un propósito. Usted se organiza para cumplir una misión. La misión es tener un hogar, debe haber un orden. Si usted quiere tener un negocio, tiene que tener un orden, o si no usted va a fracasar en su negocio. Pero en el caso de Israel, Israel tenía una misión. ¿Saben cuál era la misión de Israel? ¿Conquistar qué? La tierra prometida. Así que Israel tenía claro cuál era su misión. Dice Levítico 25:38, Levítico 25:38, dice el Señor: yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Ahí estaba la misión. ¿Por qué el orden? Necesitamos organizarnos para cumplir la misión. Ese es el propósito de la organización, el propósito primario. Número 2, siempre que usted quiere organizarse, va a haber oposición. Cuando el pueblo de Israel se quiso organizar, hubo oposición. Se levantó un movimiento, estado por Datán, Coré y Abiram, y se levantaron contra Moisés, porque había un orden, y ellos no estaban de acuerdo con ese orden. Es más, cuando tú estás organizando algo,
y hay oposición, o de un hijo, o estás organizando tu negocio, o estás organizando la iglesia, o estás organizando el grupo pequeño, o estás organizando la escuela sabática, las unidades de discipulado, siempre quiero que sepas que habrá gente que se opone a la organización. La palabra del Señor muestra esta historia. Número 16, versículos 2 y 3. Número 16, versículos 2 y 3. Dice el Señor. Número 16, versículos 2 y 3. Dice Dios en su palabra. Y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Todos podemos dirigir. ¿Por qué dirigen ustedes y no nosotros? ¿Por qué no se hacen las cosas a nuestra manera? ¿Por qué, como ustedes dicen, siempre que se quiere organización hay oposición? Bueno, yo podría citar muchos textos de la Biblia, porque hay muchos otros casos. Solo estoy citando el de Israel. Número 3. Quien se opone a la organización, se opone a Dios. Quien se opone a la organización, se opone a Dios. Número 26, 9 al 10. Número 26, 9 al 10. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Número 26, 9 al 10. Dice el Señor en su palabra. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán, estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando éste se rebeló contra Jehová. ¿Contra quién fue que se rebelaron? Parecía que la rebeldía era contra Moisés. Pero la palabra de Dios dice que se estaban rebelando, era contra Dios mismo. Porque ¿quién es el autor de la organización? Dios. ¿Quién es el que quiere que su pueblo actúe con inteligencia y avance para el cumplimiento de la misión? Dios. Y cuando tú te rebelas contra la organización, te rebelas contra Dios. Y cuarta cosa. Organización sin Dios y sin misión no sirve de nada. No tiene sentido organizar al pueblo si no hay una misión. No tiene sentido organizar al pueblo si Dios no está detrás. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 36, 20 al 21. Ezequiel 36, 20 al 21. Dice Dios, vayan conmigo rápidamente. Dice Dios: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre todas las naciones a donde fueron. ¿Saben? Israel tenía que alcanzar al mundo. Israel tenía que llevar un mensaje de Dios, que eran una nación especial. Y lo que hizo Israel fue apartarse de la misión. Lo que hizo Israel fue desechar a Dios. Lo que hizo Israel fue mezclarse en las tradiciones paganas. Lo que hizo Israel fue dejar la palabra de Dios. Lo que hizo Israel fue hundirse en el pecado y en la falsa adoración. Israel despreció a Dios, despreció la misión, despreció la organización, y como resultado Israel ya no sería más la nación escogida para cumplir la misión y alcanzar el mundo para Dios. Y el Padre envía a su Hijo Jesucristo para con Jesús comenzar una nueva organización. Y Jesús comienza con 12 la nueva organización. Los instruye y los prepara y los envía. Y ahora 12 comienzan la iglesia. Una iglesia con una misión. Ir y hacer ¿qué? Y esa es la misión de la Iglesia University.
Solo que le agregamos una frasecita más. Hacer discípulos que hagan discípulos. Porque si no, ¿quién va a seguir la tarea? El hijo suyo que está sentado a su lado tiene que prepararse para ser un misionero. Colóquenle en la cabeza a ese niño que cuando termine high school o que cuando entre a la universidad debe dedicar por lo menos un año para ir en misión. Pero es usted el que tiene que ponerle eso en la mente al niño. Y usted se lo va a poner con su ejemplo. Vamos en misión, hijo. Y cuando hay que salir a cumplir la tarea, vamos a hacerla con él. Israel no cumplió la misión. Comenzó bien con Moisés, siguió bien durante un tiempo, conquistaron Canaán, pero cuando estuvieron cómodos, desecharon la misión y cayeron en pecado. Y Señor, Dios nos libre de que estemos cómodos en este país y hayamos olvidado el cumplir la misión. Quizá le estoy hablando a alguien que en su país era un tremendo misionero y llegó aquí y se apagó. Porque el hacer dinero quizás se convirtió en la prioridad. Y quiero decirle que si eso ha pasado en usted, está equivocado, hermano querido. Dios con los 12, Jesucristo con los 12 dio el primer paso para esa nueva organización. Y quiero decirles que cuando la iglesia adventista surge, o bueno, quizás voy a decir algo más. La iglesia cristiana creció, pero hubo un momento en que la iglesia cristiana dejó de obedecer a Dios. Y hubo un momento en que la iglesia cristiana comenzó a permitir adoración a ídolos. Y comenzó a adorar imágenes. Y algunas imágenes con figuras religiosas que la Biblia prohíbe. No te harás imagen, dice el segundo mandamiento, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en donde la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No, y no solo eso, dejaron de obedecer a Dios y comenzaron a adorar un día falso. Y el cuarto mandamiento de Dios lo dejaron: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el sábado es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por tanto el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Pero la iglesia que había comenzado con Jesús, que había formado los 12, en un momento comenzó a desviarse, pero algunos permanecieron fieles. Y de ese grupo que permaneció fiel, guardando los mandamientos, guardando la palabra, finalmente surge un pueblo llamado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero quiero decirles que cuando esta iglesia surge, una iglesia que ahora cuenta con más de 25 millones de miembros en la escuela sabática en el mundo, cuando esta iglesia surge, hubo gente que se opuso a la organización. Leo del libro Iglesia Remanente, página 31, párrafo 2. Tuvimos una dura lucha para implantar la organización. A pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto, la oposición era fuerte y hubo que hacerle frente una y otra vez. Pero sabíamos que el Señor Dios de Israel estaba conduciéndonos y guiándonos por su providencia. Nos empeñamos en la obra